Muy buenas noches, hermanas. Estamos de aquí de nuevo para seguir aprendiendo sobre el don de la profecía. Y la semana pasada, nuestra presentación dejamos en esta página, así que vamos a empezar aquí mismo donde lo dejamos la semana pasada. Entonces, estamos hablando sobre la voz profética femenina. Y lo más importante es recordar que este don, todos los dones que Dios nos ha dado, es el Espíritu Santo que nos capacita. Y entonces Él puede capacitar a cualquier persona. Solamente tenemos que estar disponible y obedecer. Pero la profecía es un don muy importante y nos recordamos que el apóstol Pablo dijo, de todos los dones, quiero que anhelen este más que los otros, el don de profecía. Entonces vimos la semana pasada también que Débora, Hilda, Ana y las hijas de Felipe, ese es el espíritu que estaba sobre ellas, es el mismo espíritu que tenemos hoy. Y Él se quiere derramar sobre nosotras. Entonces, esta noche vamos a explorar cómo ese don vive y opera en el presente. Entonces, el don de profecía en la actualidad. Ya vimos que Joel 2:28 hasta el 29, Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto es muy importante por si acaso nos encontramos con una persona que dice, no es solamente para los hombres, no según las escrituras. Bien, entonces otra vez es el Espíritu que nos capacita y Él es el que nos equipa. En Hebreos hay una escritura, no me acuerdo exactamente cuál es, pero que dice que Dios nos equipa y esa siempre ha sido una escritura que ha sido muy especial para mí. Entonces, pero Él equipa a mujeres de todas edades para hablar con autoridad divina en sus tiempos. Y yo creo que este es un tiempo muy importante donde necesitamos este don, especialmente para las jóvenes que están en el campo misionero. Es muy importante. La comunidad donde uno está, es muy importante reconocer dónde es que estás. Por ejemplo, la comunidad mía, yo soy maestra, así que los estudiantes son mi comunidad. Y entonces es diferente a un campo donde uno sale a ministrar o evangelizar. Uno tiene que estar consciente de su comunidad, la situación donde uno se encuentra. Número dos, sin distinción de género. La profecía no es exclusiva de género, edad ni raza. El don es don del Espíritu para edificación del cuerpo. Eso es una de las cosas más importantes que no podemos olvidar, que este don es para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces vemos que la profecía es un llamado y unción. Lo que determina el don profético no es quién eres, sino a quién sirves y quién te ha llamado. Otra vez, yo creo que la profecía y también el llamado de intercesión son dones y llamados muy íntimos que estamos trabajando ahí mano en mano con Dios. Entonces vemos mujeres proféticas en la historia moderna, desde el movimiento pentecostal hasta el carismático. Mujeres han ejercido el don profético transformando comunidades y iglesia. Transformación es uno de los propósitos de este don. Tiene un impacto espiritual y social. Dios quiere cambiar
el mundo y Él lo hace por medio de sus hijos y hijas que ejercen el don cuando Él se quiere mover. Nosotras solamente tenemos que estar conscientes y obedecer. Así que el ministerio profético femenino ha impulsado avivamientos, plantaciones de iglesias y reformas comunitarias en todo el mundo. Desafíos para superar. Prejuicios culturales y teológicos aún limitan la voz femenina en muchos contextos. La iglesia está llamada a superar estas barreras. Así que cuando nos encontramos enfrente de estas barreras, tenemos que hacer una decisión y esa decisión es obedecer a Dios. Protagonismo necesario. Promover el liderazgo profético femenino no es modismo cultural, sino fidelidad al diseño del Espíritu. Muy importante. Entonces, no podemos olvidar lo que dijo Pablo. ¿Se acuerdan que deseamos este don? Entonces, y todos lo debemos de desear. Cuando usted tiene un don, ese no va a ser el único don que usted va a tener. Lo importante es estar disponible, ejercer el don cuando el Espíritu Santo se mueve sobre nosotras. Uno no puede decir, yo tengo este don, tú tienes este y lo demás. No, usted tiene todos de ellos y son para ser utilizados en el momento que Dios quiere para las personas que Él quiere tocar. Así, ¿cómo podemos desarrollar este don? Como dije, ¿verdad? Este es un don que es muy íntimo con Dios. Así que tenemos que permanecer en Cristo y en la palabra de Dios. Esta es la fuente de toda profecía auténtica. Uno tiene que estar saturado de la palabra. La profecía nunca contradirá la escritura. Gloria a Dios. Estudiar profundamente la Biblia calibra y protege el don. Orar y escuchar. Orar en el Espíritu, ese es uno de mis dones favoritos. Orar en el Espíritu afina la sensibilidad espiritual. Desarrollar el hábito de escuchar antes de hablar. Demasiado muchas veces nos sentimos afanadas y presionadas para hablar. Es más sabio estar calladitas hasta que Dios nos toque la boca. Entonces, estos son los fundamentos de una vida profética. Requiere madurez y la práctica del don para desarrollarlo. Y puede que uno comete un error, pero se va afinando el don. Entonces, una comunidad que edifica, por ejemplo, este grupo es una comunidad que nos edificamos una a la otra, apoyamos una a la otra, aprendemos una de la otra, oramos para una y la otra. Busca una comunidad que valore y cultive los dones espirituales. El don crece en ambiente fértil. Practicar con humildad. Ejercer la profecía sin arrogancia, sometiéndola siempre a discernimiento colectivo. Si usted cree que usted tiene una profecía y tiene duda, puede preguntarle a otra persona en quien usted tiene confianza, que ellos también conocen la palabra de Dios y ellos la pueden apoyar y dirigirla. Mentoría espiritual. Busca mentores que hayan andado el camino. Esto es muy importante. La formación espiritual continua es indispensable para la madurez profética. Estos son cómo desarrollar este don. Entonces, ¿cómo discernir la profecía verdadera? ¿Qué vamos a hacer si alguien nos da una profecía a nosotras, verdad? Porque dice en la escritura, amados, no creéis a todo espíritu,
sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de las primeras maneras que uno puede discernir es el don de discernimiento. Si alguien le da a usted una profecía, ¿cómo es que usted se siente? ¿Se siente bien o se siente como que aquí hay algo que no está bien? El don de discernimiento. Entonces, miren, aquí hay unas preguntas para que podamos reflexionar. Y pueden abrir sus micrófonos para entonces platicar sobre esto. ¿Qué criterios personales, bíblicos y comunitarios usas para evaluar si una profecía viene de Dios? ¿Estás dispuesto a someter tu propia voz a ese mismo escrutinio? Y para mí, como dije, el primer criterio es discernimiento. Si yo no tengo paz con lo que profetizaron sobre mí, entonces no necesariamente lo voy a recibir. Otra manera es si concuerda con la palabra de Dios. Pero por favor, abren sus micrófonos y díganme qué criterios personales usan ustedes para evaluar si alguien le ha dado una profecía de Dios. No todas a la misma vez, porque entonces no puedo, pero con confianza, por favor. Ok, no me van a hablar, entonces vamos a seguir, ¿bien? Ok, seguimos entonces. Buenas Nancy, buenas Hola, noches. Buenas adelante, noches. adelante, hermana. Sí, hermana Nancy, pues acabo de ingresar, ¿verdad? Espero que Dios nos bendiga. Gracias. Este, yo creo que cuando discernimos que si es profecía que si esa profecía viene de Dios para nosotros, em, sentimos esa paz. Sí. Hay una paz y otra, se siente cuando se hablan en el espíritu, ¿verdad? Luego, si es una persona que no nos conoce y habla que lo que a veces es cierto, ¿verdad? Ujú. Porque si es una persona que uno lo conoce y incluso uno le ha comentado cosas y lo vuelve a decir ya en profecía, eso ya no es profecía, ¿verdad? Mm, Entonces, de esa manera yo puedo percibir si es de Dios, primeramente que siento esa paz y lo siento, ¿verdad? Muy dentro de mí. Pero también se nota cuando no es de Dios. Se cortó su voz ahí al final. ¿Puede repetir lo último que dijo, hermana? Sí, acerca primero de que uno siente esa paz, ¿verdad? Sí. Cuando es de parte de Dios. Em, Segundo, si la persona lo conoce a uno y le vuelve a decir, quizás ha escuchado algo de uno o uno le ha comentado y él lo vuelve a decir por medio de profecía, eso no es profecía, en verdad. Sí, sí. Entonces, como dice la Biblia, la paz de Dios es nuestro árbitro. Nos dice que sí o nos dice que no. Así que muy importante. Amén. Gracias, hermana. Hermana Nancy, buenas noches. Hola, hermana, dígame. Dios les bendiga, hermanitas. Entré un poquito tarde, pero aquí estamos ya. Qué bien, qué bien. Yo quería hacer un comentario, pero tengo también, bueno, quiero exponer que, sinceramente, bueno, parte de esto habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? El don de profecía, pero siento yo también, estoy de acuerdo que la profecía, cuando le dan a uno una profecía,
pues tiene uno que tener mucho discernimiento y sabiduría, porque para saber, porque la palabra de Dios habla que nosotros tenemos que discernir los espíritus, ¿verdad? Si proviene de Dios o no. Sí, sí, Tiene que darnos paz, paz a nuestra vida, como dijo usted, hermana Nancy, cuando la recibimos, cómo nos sentimos. sí, Y también muchas personas reconocer que cuando nos dan una profecía y después, como decía yo la vez pasada, dicen, ah, no, pues ahora dice el Señor de que tenés que bendecirme con tanto dinero, oh, ¿verdad? sí, sí, Eso no proviene de Dios, sí, para nada, para nada, porque las cosas de Dios no son así. sí. Y Eso, ahora, ujú, eso sí, hermana, sí, eso es cuando lo están vendiendo. Nos ex- recordamos de Simón en el libro de Hechos, pero también cuando tenemos que recordarnos que Satanás ah, perver- ah, pervirtió, ¿cómo se dice? Perversión, sí, ajá, eh, pervirtió. este don con los psíquicos. Exacto. Sí, Ahí es entonces, donde yo quería llegar. sí, Ujú. exactamente. Entonces, hermana Nancy, ahí es donde yo tenemos que nosotras Ujú, estar muy bien armadas sí. en sabiduría y en discernimiento. ¿Por Y qué? en la palabra también. Exactamente, en la palabra del Señor, porque sabemos que cuando Pablo llegó a un lugar, encontró a una psíquica y ella decía la verdad. Ujú, Ella le estaba revelando a él cosas ciertas, sí, pero Pablo, como estaba lleno del Espíritu Santo, Pablo reconoció el espíritu que había dentro de ella. sí, Lo reconoció por medio del discernimiento de espíritu. Entonces, claramente nosotros tenemos que pedirle a Dios ese don tan maravilloso que es el don de discernimiento. Tenemos que leer más la palabra, estar en la palabra del Señor para nosotros no ser engañados, porque nosotros yo he conocido muchas personas charlatanes que se hacen pasar por cristianos, por eso, engañando a muchas personas. sí, Entonces, porque a veces las personas creen, pero no, ese espíritu no viene del Señor, sí, ese viene del maligno. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas y sobre todo buscar ese don tan especial que es muy maravilloso. sí, Yo tenía una vecina que ella, eh, una mujer que sirvió a Dios por mucho tiempo, lastimosamente en la pandemia ella se murió, pero era una mujer que estaba llena del Espíritu. Y ella me decía a mí que cuando ella entraba a algún lugar o se sentaba a la par de alguien, podía percibir el espíritu de la persona, podía percibir qué había ahí. Y entonces digo yo, qué lindo eso, porque que tú puedas sentir eso o que otra persona pueda percibir en tu espíritu que hay una paz, que cuando se acerca a ti puede percibir que siente paz, que siente algo distinto. Entonces, eso es maravilloso. Y yo me gozaba cuando yo la veía a ella me encantaba platicar con ella porque era una mujer muy sabia y ella tenía ese don precioso de discernimiento de espíritu. Y qué bonito, hermana, si nosotros podemos tenerlo también. sí, exactamente. Y sí lo podemos tener, sin duda. Entonces, y aquí seguimos con la pregunta, el tema tan importante de cómo desarrollarlo y qué es lo que nos va a impedir. Y dice aquí que a veces los mayores obstáculos no son externos, sino internos. Fíjese, las barreras culturales y personales
pueden silenciar voces que Dios ha levantado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros propios pensamientos. Culturales, tradiciones religiosas que limitan el rol profético de la mujer sin fundamento bíblico sólido. Personas personales, el miedo al rechazo. La inseguridad y la baja estima espiritual apagan el don antes de ejercerlo. Imagínense. Así que este don sí toma de nuevo y Dios nos da ese de nuevo, ese coraje. Entonces, pregúntense ustedes qué voz interna o externa ha intentado silenciarte, ¿verdad? El rechazo, el miedo. ¿Estás permitiendo que esa voz tenga más autoridad que la de Dios? Y a eso vamos a decirle que no. Vamos a obedecer a Dios. Pero es bueno identificar lo que la está impidiendo a usted, porque, por ejemplo, si el miedo te está impidiendo, entonces, como dice en segunda de Timoteo, primer capítulo, verso 7, Dios no nos ha dado ese espíritu, así que tenemos todo derecho y las llaves del reino para atar a esos demonios, echarlos afuera y desatar el denuedo, la obediencia a Dios. Entonces, ¿cómo crear espacio para la voz profética femenina en la iglesia? Ahora sabemos que no podemos ser rebeldes y la iglesia quizá no va a permitirlo, pero vamos a ver aquí. La cultura de bienvenida. Las iglesias deben crear ambientes donde la mujer pueda ejercer dones sin tener que probar primero su valor. Eso es bien importante elegir la iglesia correcta. No todas las iglesias van a ser correctas para usted. Tenemos que obedecer a Dios donde es que Él quiere que vayamos. Plataformas reales. No basta con tolerar la voz femenina. Hay que darle espacio, plataforma y corresponsabilidad en el liderazgo. Otra vez, mentoría intencional. Los líderes establecidos tienen la responsabilidad de identificar, formar y lanzar a mujeres con vocación profética. Tenemos muchos problemas en las iglesias, hermanas, así que tomen tiempo buscar a una iglesia donde usted pueda crecer en el espíritu y desarrollar sus dones, no solamente uno. Entonces, para reflexionar, ¿qué cambio concreto puedes impulsar en tu comunidad para que más voces femeninas sean escuchadas y honradas? Para mí, es seguir dando talleres de estos temas. Es un ejemplo, pero abren sus micrófonos y vamos a contestar este pregunto. ¿Qué cambio concreto puedes impulsar en tu comunidad para que más voces femeninas sean escuchadas y honradas? Yo creo que algunas de ustedes tienen la plataforma en su iglesia donde pueden hablarle a otras hermanas, animarlas, recomendar libros para que ellas también puedan desarrollar este don. Pero ¿quién quiere contestar? ¿Qué cambio concreto puedes impulsar en tu comunidad para que más voces femeninas sean escuchadas y honradas? En el caso suyo, Belinda, como usted es intercesora, orar específicamente para esto. Específicamente. Brenda, hermana, ¿usted iba a decir algo? Sí, quería comentar algo. Sí, adelante. De veras que es necesario que se levante este tipo de ministerio profético y que sea un ministerio limpio, porque ahora se da tanta mentira
dice el Señor y tal vez no es el Señor, sino que es los deseos de la persona que tiene para la persona quien está dando la profecía. Pero yo quería enfocarme aquí donde dice de la pregunta también, y esto es muy importante. Primer lugar, yo digo que amar al Señor sobre todas las cosas para poder impulsar a otros sanamente y también que la otra persona a quien yo estoy impulsando se comprometa, anhele y desee amar a Dios, porque ahora la gente sí desea grandes dones y sí quiere ser reconocido y muchas cosas, pero no quiere ser procesado, no quiere ser moldeado, siempre quiere vivir en una actitud soberbia, sintiéndose más superior que otros y es una persona así, pues es claro, no la usa el Espíritu Santo. No puede ser portadora de la voz de profecía ese tipo de persona soberbio, orgulloso, o que no se somete a Dios, porque me gustaba mucho donde usted dice que la intimidad con Dios, el saturarse de la palabra, el orar y el escuchar, es ahí en mi intimidad con Dios, es donde Dios a mí me va a hablar, es ahí donde Él me va a guiar a mí, pero tengo que someterme primero, tengo que humillarme de delante de Dios, rendir mis derechos, rendir mi vida, que Él haga conmigo como bien le parezca para poder ser esa portadora de esperanza, para ser esa portadora de vida a aquellos que realmente necesitan y quieren también levantarse y servir al Señor. Excelente. Tantas gracias, hermana. Así que el sometimiento ah, y va de dos caminos. Si nosotras vamos a ser mentoras, entonces las personas se tienen que someter a nuestro conocimiento y también nosotras someternos a Dios y también a nuestros líderes. Excelente, Amén. excelente, excelente. Gracias, hermana. ¿Otra persona quieren comentar? Vamos a ver cuánto nos queda aquí. Hermana Nancy, Sí, dígame, hermana. eh, viera que sí, en mi grupo se está dando, ¿verdad? Porque casi ahí hay, somos líderes de cada iglesia que estamos unidas. Ujú. Entonces sí, yo he visto que hay varias hermanas que quieren, que hacen, que hablan profecía, pero sí, falta un poquito, ¿verdad?, de conocimiento espiritual. Entonces yo no sé de qué manera podría yo ayudarlas. Sí, yo sé. Orar, me dijo usted, y sí lo estoy haciendo porque cuando salimos a visitar nos unimos y a veces tenemos que hacerlo en amor, tenemos que hacerlo en obediencia, tenemos que hacerlo ahí sí que bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Pienso yo. Y algo que yo voy viendo, como yo le decía, hermana Nancy, yo hasta miedo me dio, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en mi vida, porque yo no sabía de lo que Dios me muestra y Dios me muestra así de una manera viva, abierta mis ojos, lo veo y yo quiero decirle algo y yo le decía a una hermana, hermana, Dios me dice esto, le digo yo y entonces dice la hermana, Dios ya la está empezando a usar, pero usted la está viendo en vivo, ¿verdad? No era necesario que yo lo dijera así orando y le ministrara a la hermana, ¿no? Y entonces decía yo, Dios, ¿será así? Y lo comprobé ahora, pues lo he estado comprobando porque fuimos a orar por una hermana y yo decía que ella necesitaba liberación, ¿verdad? Y ahora, como lo dije, de verdad, hermana, no lo sé. Dios no me lo puso, no que habían cosas que se sentían ahí, ¿verdad? Entonces yo, ay, Padre Celestial, si esto es de ti, pues que siga más, ¿verdad? Que siga en el espíritu, ¿verdad? Después yo le digo y yo les dije a las hermanas, miren, hermanos, ella necesita liberación, siento yo, hermano. Cuando ella la persona con la que fuimos a orar y me dice, y nos dice, sí, sí, hermana, yo estoy así, así, por favor, sí, eso necesito. Y hermana, y ahora ya está
buscando de Dios y me dice la otra hermana, la hermana Beli, viera que gracias a Dios la hermana, por la visita que la hicimos, ya está perseverando y dice que sí, necesitaba mucho de esa oración. Entonces, hermana, yo pienso que de esa manera uno sí siente, ahí está lo que Dios quiere dar. Es algo muy bonito que se da, si se está dando, yo le digo gracias papá y yo le decía el otro día, ¿verdad? Me da, me digo, soy un vaso, tal vez no está limpio, pero límpiame, purifícame cada día, ¿verdad? Porque como decía mi hermana Brenda, que Dios nos use, pero tenemos que estar bien delante del Señor, ¿verdad? Sí, Entonces, si Dios ya está empezando a hacer eso en alguien, pues sí, que siga humillándose más y más. Y a Dios gracias, me está ayudando estos grupos de intercesión que les comento, yo no sé si saben todos que nosotros oramos todos los días en las noches. Somos hermanas de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias cristianas, sí, ¿verdad? Aunque hay personas católicas también en el grupo y que tomamos las peticiones de diferentes wow. comunidades. Y eso nos ayuda y nos ha ayudado a crecer espiritualmente. Yo les he dicho a las hermanas, gloria a Dios porque nos hemos dado la oportunidad de dar mensajes y yo no sabía cómo discernir la palabra, pero gracias a Dios, Dios nos ha ido poco a poco ayudando y dando ese conocimiento. Sí. Ve, Amén. lo que usted está haciendo es practicándolo. Tiene que ponerlo, y eso es lo que usted está haciendo, practicando y aprendiendo más y más. Eso es un paso muy importante. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué puede transformar la profecía femenina hoy? Y otra vez, esta escritura, Joel 2, 28 y 29, es muy importante. Entonces, transformación espiritual. La profecía femenina auténtica trae convicción, arrepentimiento y avivamiento a congregaciones estancadas. Pero esto también es verdad de la voz masculina, pero tenemos que tener en cuenta que nosotras también podemos ser usadas. Transformación social. Como Débora, que liberó a Israel, hoy mujeres proféticas pueden hablar verdad al poder y impulsar justicia. No podemos olvidar esto. Orar para nuestros gobiernos, ir a edificios del gobierno. No hay distancia en la oración, no hay distancia. Transformación generacional. Las hijas que profetizan hoy forman a las generaciones futuras. El legado profético se multiplica. Muy importante. Esta pregunta, esta reflexión, ¿en qué área de tu vida, familia o comunidad necesita resonar con urgencia la voz profética que Dios ha puesto en ti? Esto es muy importante. Como yo dije, no hay distancia en la oración, así que una manera también de profetizar es declarar la palabra de Dios en voz alta, por ejemplo, en mi caso, sobre mi familia, porque ellos están en diferentes partes del mundo. Pero no hay distancia. Yo puedo hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos 16:31 dice que yo estoy salva y toda mi casa. Yo puedo declarar esa palabra sobre ellos y lo hago frecuentemente. Cuando yo descubrí esa escritura, fui liberada de la carga de sufrir para mi familia. Yo dije, wow, aquí hay liberación. Yo solamente tengo que hablarlo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, ¿alguien quiere contestar esta pregunta? ¿En qué área de tu vida, familia o comunidad necesita resonar con urgencia la voz profética que Dios ha puesto en ti? Quiero repetir que si usted está hablando la palabra de Dios en voz alta, es un ejemplo. No podemos decir, oh, no, tiene que ser cara a cara. No hay distancia en la oración.
Y no podemos olvidar que la palabra de Dios es una espada, es solamente hablarla. En el libro de Apocalipsis hay una escritura bien bonita que dice que Jesús tenía una espada en su boca y era la palabra. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿En qué área de tu vida, familia o comunidad necesita resonar con urgencia? Yo creo que en nuestros gobiernos necesitamos esa urgencia, ¿verdad? Y en nuestras iglesias también podemos hacerlo. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Yo, maestra, Sí, adelante, hermana Doris. yo pienso que en ambas, las familias necesitamos que la palabra profética resuene también en nuestros hogares. Se ha perdido todo eso, pero sobre todo en las comunidades, porque hay gente que no cree en la palabra profética ya. Hay gente que se está perdiendo de esa esencia tan maravillosa que Dios puede llevarnos al oído. Es cierto que leyendo la palabra podemos escuchar las frases que el Señor nos quiere decir, pero yo sí creo en que hay muchas mujeres que tienen ese don que Dios les ha dado de dar una palabra específica. A mí me la han dado específica, yo la recibo y ha sido de mucha bendición para mi familia y para nuestras iglesias, pero las iglesias han dejado eso, han Sí, dejado de... ¿Por qué? Porque no hay un ministerio de intercesión, ya esos ministerios como que ya la gente ya no quiere someterse al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra. La mayoría de gente es dominguera, perdonen la palabra, pero es dominguera. Ahorita nosotros acabamos de implementar en la iglesia los círculos de amor, que son como los círculos familiares, donde todos los jueves, ahorita ya tenemos 6 grupos en diferentes partes de Chicago. El día jueves a las 7 de la noche estamos dando la palabra, enseñando la palabra en los hogares. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Impulsar de que la gente vuelva otra a las sendas antiguas. Y lo más importante en estos círculos empresariales, hablar que la palabra profética se está cumpliendo ya. Estamos viendo todo lo que Apocalipsis dice y también lo que Pablo escribía, ¿verdad? Lo que Daniel escribía. Hace poco estaba viendo un documental de que Daniel escribió sobre los 40 días y todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita está sucediendo ahorita, está pasando y no nos hemos dado cuenta que esa era palabra profética que venía, que está escrita. Y necesitamos más hombres y mujeres que levanten la voz, que no tengan miedo, que se sometan a su oído sensible, al Espíritu Santo para ser usados, sí, porque sí necesitamos eso. sí. Y empieza con uno mismo. Amén, amén. Muy bien, excelente. Gracias por ese comentario. Entonces, aquí otra vez, la voz de Dios sigue hablando a través de sus hijas. Entonces aquí vamos a empezar a concluir aquí la profecía femenina, un llamado y un legado. Y ya empezamos con Débora. Y el mes pasado, el tema fue mujeres que oraron y cambiaron naciones. Y de Débora fue una de ellas. Y quiero enfatizar que la oración y los llamados van juntos. Si uno va a ser fuerte con su don, tiene que ser fuerte en la oración y la oración es nuestra relación con Dios. Tenemos a Jurda, que fue profetisa de rey, a Ana, que profetizó en el templo. Aquí vemos el Antiguo Testamento y entonces el Nuevo Testamento otra vez. Entonces las hijas de Felipe fueron profetisas apostólicas en Hechos. Y hoy, nosotras, fíjense lo que dice ahí el número 5, tú hoy, nosotras. La historia continúa. Entonces, pregunta clave, ¿estás listas para escuchar y responder al llamado profético de Dios en tu vida? El mismo espíritu que habló a través de estas mujeres desea hablar a través de ti.
Y como dijo Pablo en Primera de Corintios 14, verso 1, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Eso empieza con nuestro deseo. Otra pregunta, ¿de qué manera la voz profética femenina podría revelar aspectos del carácter de Dios que han sido menos enfatizados en tradiciones predominantes masculinas? Nosotras las mujeres ya sabemos que tenemos una manera diferente de pensar. Nuestras emociones son diferentes y Dios nos hizo así, es diferente, porque ese es un lado de Él también, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes que nosotras podemos traer nuevas perspectivas o entendimiento del amor, porque somos más emocional que los hombres, justicia, la compasión o la creatividad de Dios podrían surgir al escuchar más activamente la voz profética de las mujeres en las iglesias. Quiero decirle también en otra presentación que tengo que voy a compartir con ustedes bien rapidito, es que hay profetisas que quizá nosotras nunca las vamos a conocer en persona, pero que tienen libros o uno lo puede ver a ellas en línea. Pero lo más importante que quiero animarlas a ustedes esta noche es que deseen ese don, porque es muy importante y Dios quiere usarnos. Perfecto. Voy a compartir bien rapidito la otra presentación que tengo y, y se la voy a regalar, así que no hay ningún problema, pero bien rapidito la voy a repasar. Entonces, déjeme estar segura que lo estoy haciendo correcto. Share. Ok, como le dije, lo voy a hacer bien rapidito para que ustedes vean. Mujeres de fe, profetizas y ministras que transforman el cristianismo globalmente. Ok. Es aquí. Oh, tengo que hacer esto. Ok, aquí. Excelente. Ok, un legado de liderazgo femenino, raíces históricas, eso ya lo hemos visto en estas 2 semanas. Diversidad de dones, voces que transforman. Me anima mucho que yo le voy a regalar esto porque ustedes pueden enseñárselo, compartirlo con otras mujeres, otros grupos. Como dijo Dori, tienen grupos. Esto puede empezar una conversación, un ánimo nuevo. Entonces vemos aquí estas 2 mujeres, Cindy Jacobs y Patricia King, son 2 mujeres muy conocidas en el mundo americano, pero sus libros están en español. Y estas mujeres han sido probadas. Cindy Jacobs tiene un ministerio que se llama Generals International, los generales internacionales. Patricia King también es una autora prolífica y conferencista internacional. Y ellas se enfocan en diferentes cosas. Por ejemplo, ella se enfoca en el poder transformador. Eso es tan importante. Cindy Jacobs ha hablado ante líderes de naciones. Entonces también tenemos a estas 2 jóvenes, Sharon Stone, Jane Hammond, que tienen ministerios y son conocidas. Aquí también Stacy Campbell y Bonnie Shavda, ¿verdad? Y vamos a anotar una nueva. Aquí tenemos a una hispana. Esta señora ya está ancianita, es de Cuba, ¿verdad? Y ella introdujo el ecofeminismo en la teología latinoamericana y promovió activamente el ministerio diácono de servicio comunitario. Podemos aprender mucho de ella. Y como dije, ella es de Cuba. Aquí tenemos a otra hispana, Paula Vega. Y ella, el enfoque de ella es rescatando voces femeninas. Ella escribió un libro que se llama Mujeres Bíblicas, que es una obra que rescata las historias de figuras femeninas frecuentemente ignoradas de las escrituras.
Su trabajo es un rigor teológico con testimonio personal, revelando cómo las mujeres de la Biblia enfrentaron desafíos que resuenan profundamente con las realidades de hoy. La misión de Paula es dar voz a las mujeres invisibles de la Biblia para iluminar el valor eterno de cada historia femenina. Y entonces mujeres en el ministerio y el liderazgo. Entonces, estos son los papeles, ¿verdad? Ser supervisoras y pastoras. Hay muchas iglesias que no creen que las mujeres pueden ser pastoras o que no pueden predicar. Yo tendría mucho cuidado, si yo me iría de esa iglesia, porque quiero estar en un ambiente que me va a permitir desarrollar todo lo que Dios quiere hacer en mí. Fundamento bíblico, la escritura muestra que las mujeres sí pueden funcionar proféticamente, está en la Biblia, enseñar y ejercer dones espirituales. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Y ya hemos visto profetizas del Antiguo Testamento, a Débora, a Hulda, Miriam, ¿verdad? Y también el impacto global de su ministerio. Nosotras hoy con Zoom, estamos aquí en los Estados Unidos y ustedes están en Centroamérica. Esto es maravilloso. Y nosotras, por medio del Seminario Bíblico Hispano, le hemos enseñado a pastores en África. O sea que no hay distancia, es un alcance masivo. Transformación espiritual y nuevos caminos es muy importante. Su labor desafía estructuras tradicionales y abre espacios para un liderazgo más inclusivo, bíblico y ungido en el cuerpo de Cristo. Así que quiero animarlas que busquen este don, un futuro de liderazgo compartido, trabajen con otras mujeres. Es importante reconocer y apoyar. Estar en un ambiente, una iglesia que es llamada a conocer y apoyar activamente el ministerio de las mujeres. Inspirar nuevas generaciones. Esto es tan importante. Estas líderes abren el camino para jóvenes profetizas y ministras que necesitan modelos a seguir llenos de fe y valentía. Unidad para el reino. Juntos, hombres y mujeres somos llamados a servir y expandir el reino de Dios con amor, unidad y excelencia. Así como le dije, voy a compartir estas presentaciones con ustedes y es mi deseo que ustedes lo estudien y lo comparten con otras personas. ¿Qué le parece? Entonces, miren, este día es el tercer viernes del mes, así que el próximo viernes, los últimos viernes de los meses, no nos estamos reuniendo porque muchas de las hermanas tienen eventos o responsabilidades en sus iglesias. Así que este es el último día de la presentación sobre la voz femenina profética. Y tenemos las grabaciones, tenemos las presentaciones y yo voy a buscar libros en español sobre la profecía y se lo voy a compartir con ustedes por medio del grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque este don es maravilloso, es como miel, se lo digo, y es bien importante. Ok, ¿qué le parece? ¿Tiene últimos comentarios, preguntas sobre este tema? ¿Alguien? Si no, podemos orar y entonces entonces también quería compartir con ustedes, así, la próxima vez que nos vamos a reunir, déjenme compartir esas agendas con ustedes. Si permíteme un momentito, pero mientras tanto, quiero darles tantas gracias. Señor, mi Dios, te pido que nos animes a todas pedir, procurar este don profético y hablar, porque estamos hablando tu voz
ejerciendo el don que tú nos has dado y queremos ser obedientes. Así que gracias a nuestro Dios por siempre y siempre. Y gracias a ustedes, hermanas. Tendremos la grabación para ustedes ya muy pronto.